vasta producción literaria y cultural. ¿Cómo está Juan Páez? Buenas noches. Hola Roberto, ¿cómo estás? Estoy muy contento de poder volver a conversar con vos, así que bueno, para hablar un poco sobre literatura y bueno, sobre escritura, ¿no? Recién justamente veíamos un video en YouTube al respecto de este escritor de Tony Salazar, que lamentablemente no está más con nosotros, que leía justamente uno de tus libros, un libro de entrevistas, la hija del inventor. ¿Cómo es esta cuestión cuando otros escritores por ahí tratan tus libros, en este caso Tony Salazar? Bueno, yo con Tony tenía una amistad, mira, hace tanto tiempo en la vorágine de la vida cotidiana y de la sobreexposición a veces, cómo pasa el tiempo, ¿no? Y sí, Tony, un gran amigo, y con él tuve la oportunidad, sí, de presentar, me acuerdo, en algún momento, unos libros en la Biblioteca Mariño en Corrientes. Y sí, efectivamente él había estado en un programa y decidió hablar sobre este libro de entrevistas que se llama La hija del inventor, que reúne entrevistas a diferentes escritores. Y mira, se da como una especie de desplazamiento, ¿no? Porque Tony habla sobre un libro en el cual yo hablo con otros escritores sobre sus libros. Uh-huh. Sí, sí, sí. Y eso me hace pensar un poco en bueno, que las curiosidades siempre van en cuestiones de desplazamientos, ¿no? Digamos, una cosa nos lleva a la otra, y a la otra, y a la otra, y se produce eso como un devenir, en donde lo que siempre interesa es la escritura, ¿no? Leo un tramo de la biografía de Juan Páez. Dice: nacido en Rosario de la Frontera, vive en San Salvador de Jujuy, y desde 2014 radicado en Formosa. Escritor, docente, investigador, licenciado en Letras de la Universidad Nacional de Jujuy, especialista en literatura y escritura del Ministerio de Educación de la Nación. Algunos de los libros: Música para Aeropuertos. Justamente recuerdo que la entrevista que te había hecho hace ya un tiempo al respecto de este libro, de lo novedoso que era al respecto de este material. Luego nombra Cuando venga este cuento, Árboles de agua, La hija del inventor, que recién hacías mención, pero también de un libro, Background, que también hay varias notas periodísticas al respecto de eso, y otro libro que vos me dirás si es nuevo o no, que es Destino Perú. Uh-huh. Sí, es un libro, justamente es un libro de poesía, un libro que escribí sin saber que estaba escribiendo. Viajé hace unos años a Perú, con la intención obviamente de poder trabajar en un libro de poesía. Recuerdo que en esa época fue prepandemia, o sea que no es uno de los últimos libros, pero sí es uno de los libros que más me costó escribir, y es uno de los más cortos. Bueno, viajé en su momento porque yo quería pasar mi cumpleaños en el Museo de Mario Testino, que está en la ciudad de Lima. Entonces, bueno, tenía como dos motivos, ¿viste? Por un lado, poder escribir un libro de poesía, y la segunda intención era poder visitar el Museo de Mario Testino el día de mi cumpleaños. Uh-huh. Un poco el objetivo de ese viaje también era conocer Machu Picchu, y cuando volví de Perú había traído tanto material y tenía tantos apuntes, ¿no? Y me costó, lo que yo digo, me costó convertir eso en un archivo, ¿no? Uh-huh. Como todas esas cuestiones que van como a veces desconectadas, porque bueno, cuando uno vuelve de un viaje, siempre digo yo, uno vuelve con residuos, ¿no? Con basura, podría decir. Sí, sí, sí. Te encontrás con un montón de cosas, desde los tickets en adelante hasta el último pasaje de avión en el trayecto final. Siempre te volvés con algo que queda un poco desfasado, ¿no? Sí, o por sí, lo menos es el viaje que a mí me interesa. Uh-huh. Bueno, volví con todo ese acopio de material. Y claro, era tanta la información y tanta la inspiración que me costaba transformarlo en un archivo para poder escribir. Uh-huh. Y finalmente cuando salió el nombre, porque bueno, no tenía idea de cómo se podía llamar, y un día se me ocurrió que claro, el nombre del libro era Destino Perú. Uh-huh. Y trabajé con una editorial que se llama Desarrollo, Editorial de Arroyo, no recuerdo muy bien el nombre.
trabajamos con ellos, que son de Santa Fe, y que tenían una cosa muy particular porque trabajaban justamente con una cuestión en la edición. Tomaban las cajas de cartón, las sabían cubrir con el envoltorio de las leches de un sachet, y los sabían bordar, ¿no? Entonces salió un libro muy cortito, porque la voz poética que emergía de ese libro tendía más a la reflexión, ¿no? Y claro, durante todo el viaje había pensado en lo importante que es respirar, ¿no? Que son estas cosas que uno a veces en la vida cotidiana, un poco volviendo a esa idea, no se detiene a pensar en lo valioso que es la respiración. Y salió un libro que bueno, se llama Destino Perú, y evoca un poco ese desplazamiento, ese viaje. Que también está acompañado por algunas ilustraciones, y dice una nota periodística justamente que tiene que ver de esta cuestión de alejarse del ruido. También por eso fue la razón de este viaje al Perú. ¿Y qué más? ¿Y este libro se puede encontrar, aparte de los textos, en las redes? ¿Se puede adquirir? ¿Hay posibilidad? Bueno, esta editorial, como trabaja de manera artesanal en desarrollo, como lo hacen de manera manual, hicieron muy poquitos ejemplares. Y qué lindo que mencionaste este detalle de la tapa, porque ellos, cuando decidieron publicar el libro, lo que hicieron fue bordar esas tapas, y para eso tomaron la figura de Nazca. Entonces el libro de alguna forma quedó como una especie de poética en sí mismo, tomando todo esto que mencionaste, también la conciencia ecológica. Y bueno, salieron muy poquitos ejemplares, y bueno, ya como pasa un tiempo el libro está agotado. Este recorrido tuyo respecto de la literatura, para la gente vaya conociendo más respecto de tu trabajo, está mayormente centrada en la poesía, Juan, o hablábamos recién de este libro de entrevistas a escritores, también de investigadores, de libros de investigación. ¿Cuál es la mayor cantidad del caudal tuyo respecto de la producción literaria, Juan? Mira, a mí siempre lo digo, a mí lo que me interesa es escribir. Todo lo que viene después, ¿no? Como el género o estas formas de clasificación que tiene un texto, siempre es algo, te diría, retrospectivo, digamos, algo posterior. Sí. A mí lo que me interesa es escribir, lo que disfruto es básicamente de la escritura. Te diría que casi no me interesa lo que viene después. Obviamente que uno tiene un grado de conciencia sobre en lo que está trabajando, pero disfruto mucho de la escritura como proceso, ¿no? Básicamente porque de pensar en todos los géneros, digamos, me suele resultar, te digo, hasta un poco aburrido. Cuando estoy trabajando en un libro de poesía, por ejemplo, que te puedo mencionar algunos de los otros libros que sobre todo, ya te digo, tiempo después lo puedo ver, de pensar en la escritura como una compañera, ¿no? Sí. Una compañera de las derivas, y también una compañera de las obsesiones. Digo, no creo otra cosa más obsesiva en mi vida que escribir, digamos, ¿no? Con todo el proceso que eso implica. Recuerdo que cuando viajé en alguna oportunidad a Colombia para trabajar en un libro de poesía, finalmente terminé publicando un libro de fotografías, y después, ya cuando el libro estaba terminado y ya había pensado un poco el concepto, me di cuenta que, claro, fotografía etimológicamente significa escribir con luz. Y en otra oportunidad viajé a Punta del Este para poder trabajar en un libro de fotografías, y finalmente terminó saliendo un libro desde Punta del Este. Sí. Sí, entonces básicamente la escritura hace con el escritor lo que se le da la gana. Al respecto de las poesías, no sé si tendrías por ahí algún texto o recordás algunos versos de alguno de tus textos para compartirlo, Juan. Ahora acá voy a buscar uno que tengo justo acá a mano. Sí, te decía que en relación a esto de los textos, justamente como me encanta explorar el mundo de la escritura, suelo, además de escribir estas cosas, me gusta hacer a veces puente, y retomando un poco la figura que mencionabas, Tony Salazar.
eh, me decía que bueno, a veces también uno hace puentes entre unos textos y otros, ¿no? Ya voy a buscar uno que tengo justo a mano. Mientras algo... Sí, te escucho. Sí, te voy a leer un fragmentito de algo que estoy trabajando ahora. Te diría que es escritura, no sabría muy bien cómo definírtelo. Paisaje nocturno, y comienza con un epígrafe de una escritora de Jujuy: los deseos se disfrazan de Elías Sosa. Viajaron juntos. Esta ciudad no sabe nada de ellos. Bailan, salen a bailar, confiesan su amor. Saben que viajan juntos porque es lo único que necesitan para sentir cierta estabilidad. Exiliarse por voluntad propia de una ciudad que los expulsaría. No pueden fotografiarse juntos, sería un riesgo, pero Mauricio lleva de todas formas su cámara. Se los repite, le dice que, como la lleva, fotografíe lo que quiera menos sus rostros juntos. Juega con la cámara, abre la ventanilla y dispara. Toda una hermosa descripción de momentos especiales al respecto de esta narración que recién contabas. ¿Qué título tiene y de si forma parte de algún libro? Este se llama Paisaje Nocturno y está en una compilación que se realizó acá hace un tiempo para un blog, hace mucho tiempo para un blog sobre poesía de Formosa. Seguramente conocerás las realidades de las provincias respecto de la literatura, de las editoriales, de las presentaciones de libros. Acá en Corrientes, al respecto de lo poco que uno conoce, encuentra presentaciones en ferias de libros como la de Corrientes, la de cada uno de los departamentos, encuentros de escritores, donde hay una secuencia, una seguidilla de presentaciones de libros. Por ahí hay editoriales que contratan a algunos escritores para realizar su trabajo, no de manera personal, no autogestionable, que es la mayor cantidad de escritores de la zona, que tienen estos encuentros para dar a conocer. ¿Cómo se da esto? ¿Cómo se dio esto en tu caso? ¿Y cómo se da esto, no sé, en Jujuy y en Formosa, donde pasa tu tiempo? Sí, bueno, ahí tendríamos como estas dos preguntas. Primero la relacionaría en relación y la pondría en relación al mercado editorial, y te voy a contar una experiencia muy cortita que es lo que me hizo pensar a mí en la autogestión como el mejor modo en que por lo menos a mí me sirve para moverme dentro del ámbito de la literatura, ¿no? Uh-huh. Hace unos años publiqué este libro que mencionaba, se llama Background. Anteriormente, en el periodo de pandemia, recuerdo que estaba viendo un día televisión, estaba viendo Los Simpsons, era muy tarde, y vi que había una publicidad de las impresoras Epson, y la persona que había ganado ese premio era un diseñador mexicano. Entonces el premio consistió, bueno, me llamó mucho la atención la publicidad, me puse a investigar, y claro, el premio había sido era un premio que se le daba a un diseñador de moda. Entonces, claro, sucede esto, ¿no? Como llegar, como en cualquier ámbito, llegar como al mercado, ¿no? Al mercado también pasa en la música, pasa en el caso de por ejemplo, cantantes como Taylor Swift, ¿no? Con sus derechos de autor, de sus producciones. Bueno, contaba que en esta entrevista que luego de ganarse el premio Epson tuvo como esto, ¿no? Como la masificación. Y eso lo alejaba del diseño de autor, ¿no? Sí. Entonces yo pienso y digo, yo soy un autor de autor, digamos, me gusta como sobrevolar los procesos, me gusta tener como un grado de incidencia sobre las cosas, armo los equipos de trabajo con los cuales sé que me voy a poder nutrir durante el trayecto y las obsesiones que implica un libro. Y suelo armar, digamos, equipos de trabajo, ¿no? Eso, pensado en el campo del mercado, digamos, a veces me da un poco de la sensación un poco que prefiero eso a estar atado, digamos, me suena como que la expectativa y el éxito malentendido te lleva a querer tener esos lugares. Y yo vivo un poco a destiempo de todo. Hace poco en una entrevista decía que yo nunca llego a presentarme las convocatorias, siempre llego a dar en los concursos literarios, estoy como desfasado temporalmente, ¿no?
Y eso tiene que ver con que me gusta tener cierto control sobre el tiempo, digamos, me parece que es lo fundamental. Entonces a veces como sucede en el mundo de la moda, donde todo el tiempo, ¿no? Como el fast fashion, es como todo el tiempo la producción y la va cambiando. producción. Yo prefiero poner un alto, y ya que tengo un montón de otras demandas por otros aspectos de la vida, por lo menos en la escritura me gusta estar un poco aislado, ¿no? Así que bueno, eso en cuanto al mercado editorial y a los procesos. ¿Y cómo? Y por el otro... Sí, ajá, te escucho. sí, y por el otro lado, en relación a esto de cómo uno ve, es buenísimo, y yo siempre voy a celebrar que mientras más vea opciones, bueno, todo el mundo pueda acceder a pensar la escritura, ¿no? Desde ese lugar. Uh-huh. No me parece una mala elección. Siempre digo, a mí me encanta viajar. Viajar y escribir, digamos, son como mis dos puntos de fuga, ¿no? Leemos otra parte de tu biografía, dice: sus ensayos e investigaciones han sido publicadas en libros y revistas especializadas, entre otras Galería de Imágenes, el Paese de Gigliola Cecchin, vos me dirás si se pronuncia bien, en cuadernos de Hipógrafo, Roma, Italia. Otra cuestión que tiene que ver con Jujuy y con Córdoba, esta cuestión de participar y de, digamos, acercar el trabajo. ¿Cómo se da en este caso al respecto de lo de Italia? Y la cuestión que vos recomendarías, recién decía esto de seguir escribiendo más allá de las dificultades que se presentan al momento de publicar el libro. Claro, sí, por un lado, bueno, como también me dedico a la investigación académica, bueno, tiene que ver con mi formación en la carrera de letras en Jujuy. Durante el trayecto de formación en la universidad también obviamente uno adquiere esas herramientas del campo de la investigación literaria. Ya bueno, vine un poco a Formosa también y comencé a explorar el mundo de la lingüística. Y ahora voy un poco a medio camino entre la literatura y la lingüística en cuestiones de investigaciones académicas. Uh-huh. Y en su momento, una investigadora de Salta, Fernanda Bravo Herrera, que vive en Italia, había sacado una convocatoria, una convocatoria que había para presentar papers o trabajos relacionados con Italia, ¿no? Uh-huh. Bueno, yo en ese momento venía investigando la obra de Gigliola Cecchin, que bueno, después se transformó en mi tema de investigación de licenciatura con la dirección de una gran amiga de Elena Bossi, y bueno, salió una primera aproximación a su obra. Después finalmente logré escribir la tesis, salió un libro que se llama La niña y el barco, la poética de Gigliola Cecchin. Así que bueno, esto fue el derrotero. Y bueno, sí, después estaba recordando, recién luego para la publicación del libro de La niña y el barco, conté con un prólogo de Marisa, estoy justo mal con los nombres, uh-huh. Con Marisa, una investigadora de CONICET en Italia, así que bueno, fue toda una celebración, siempre lo digo. Y al respecto de recomendaciones tuyas, al respecto de estas cuestiones digamos, de decidirse a presentar cualquier tipo de trabajo vinculado con el arte en general, con la pintura, con la literatura, con la música de los jóvenes. Uno encuentra en localidades pequeñas actividades del Ministerio de Educación de una jornada durante un año, pero hay concursos que uno puede encontrar al respecto de diferentes expresiones artísticas. ¿Cuál es tu recomendación al respecto de eso para la gente que tenga guardado textos, hojas, dibujos, canciones, letras? Y bueno, eso lo importante es siempre tener las posibilidades de elegir, ¿viste? Y de presentarse, y claro, son espacios democráticos en los cuales están abiertos para todos los artistas, que digo, en todos estos campos que mencionás. Siempre es una buena idea presentarse a alguno de estos espacios, ¿no? Uh-huh. Sobre todo cuando se tratan de gestión pública, porque bueno, también es parte de la obligación del Estado proporcionar a sus artistas las posibilidades de tener, ¿no? Uh-huh. La opción de querer presentarse o no dentro de los trabajos. Recién recuerdo el apellido de la prologuista de La niña del barco, que se llama Marisa Martínez Pérsico. Uh-huh. Al respecto de las redes sociales, también es
un recurso que se suele utilizar para difundir los trabajos de algunos de los escritores. Y encontramos, uno pone Juan Páez escritor y encuentra notas periodísticas, notas de video, como recién hablábamos de Tony Salazar, también hasta blog, de una llamada Las olas del reloj. ¿Cuál es tu relación dentro de la literatura con las redes sociales, con internet? ¿Sos de hacer estos trabajos de publicar dentro de los blogs, las páginas, las redes? Mira, mi mundo, mi entrada al mundo de la literatura viene un poco de las manos de las redes sociales. Sobre todo, mirá, recién lo mencionabas, el blog ese, Las olas del reloj, fue como, te diría, el título de mi primer libro, te diría, porque había estado pensando, recuerdo cuando lo armé, estaba pensando y no sabía qué título ponerle, no sabía cómo llamarlo. Estoy hablando de hace años, ¿no? Sí. Y recuerdo que un día dije, claro, Las olas del reloj, y me encantaba cómo sonaba, y claro, era un espacio donde uno podía colgar sus textos, ¿no? Sí, a mí redes sociales me gusta porque se pone en contacto con un montón de escritores, por un lado, también con los lectores, y también con, bueno, como esta entrevista que siempre media a través de redes sociales es, digamos, es como, bueno, una sobreexposición por un lado, pero también es importante el manejo de las redes sociales, y sobre todo en una etapa en que, bueno, vemos el mundo que se nos viene con inteligencia artificial y un montón de cuestiones que obviamente nos hacen pensar, o por lo menos me hacen pensar también en nuestra condición humana, ¿no? Continuando con la biografía con quien estamos charlando, decíamos recién de textos de poesía, Punta del Este, Árboles de Agua, hacíamos mención a Destino Perú, este libro de fotografía de Marica, Esta es mi Colombia, entrevistas, La hija del inventor, ensayos, La niña del barco, lo que recién hacías mención, la poética de Gigliola Sequín, recopilación de notas periodísticas de background, La noche no deja de venir, Caperucita Rojas, que me encantó el título, y en un ratito te voy a consultar por qué al respecto de este trabajo. Pero además, como aparte del trabajo como escritor, se desempeña como docente, jefe de departamento del profesorado de educación secundaria en lengua y literatura del Instituto Superior Privado Robustiano Macedo Martínez, y colabora en la sección cultural del diario La Mañana de Formosa, además columnista de la revista cultural Ganso Negro. Es imposible, digamos, en una nota hablar al respecto de todos tus trabajos literarios, pero ¿qué nos puedes contar al respecto de Caperucita Rojas? Bueno, Caperucita Rojas es un libro que recopila historias de vida. Es una publicación que lo hice en el marco de una materia que se llama Sociolingüística en la carrera del profesor de Lengua y Literatura del Macedo Martínez. Trabajamos durante un año y un poco más con un grupo de estudiantes para pensar fenómenos lingüísticos. Tiene un desarrollo teórico-metodológico desde la sociolingüística, y claro, cuando hicimos este trabajo de campo para poder entrevistar con una serie de requerimientos que implica metodológicamente lo que implica las entrevistas estructuradas, encontramos estas historias, pudimos estudiar los fenómenos lingüísticos que aparecían, y retomando toda una tradición de pensar en la recuperación, que eso también hoy visto un poco a la distancia es como bueno, por lo menos genera una reflexión. Nos pusimos a trabajar en estos textos que partían de la oralidad para llevarlos a la escritura, y bueno, de entre todas esas historias aparece una muy particular en donde una maestra de jardín pensaba que Rojas era el apellido de Caperucita. Bueno, son todas historias que vienen de la oralidad y el proceso en el cual uno pasa de la oralidad a la escritura. Bueno, ¿qué pasa con esa voz oralizada que, digamos, entra en el mundo de la escritura? Y bueno, también con, digamos, los debates que tiene la escritura en sí misma, ¿no? Porque la escritura muchas veces está muy orientada a la norma, ¿no? Y la oralidad viene como una vertiente que, bueno, había que poder conservar, ¿no? Dentro de los textos. Interesante, gracias al respecto de esta comentario al respecto del libro.
Como es, al respecto de, para ir cerrando la entrevista y agradeciéndote la posibilidad un martes a esta hora de la noche, recién nombrabas a varios escritores. ¿Cuál por ahí uno suele escuchar a la noche a Alejandro Dolina y a partir de ahí uno va encontrando cosas para leer y para buscar? Estas entrevistas también son interesantes para conocer y para encontrar nuevos caminos en la lectura. No sé si pudiera mencionar algunos escritores que son de tu gusto, que son regionales, de ahí de Formosa, de Jujuy, o internacionales que sean justamente de tu preferencia. Recién mencionaba justamente un trabajo de investigación de la universidad. ¿Qué pudiera recomendar para la gente que pueda estar escuchando? Bueno, a mí disfruto mucho la escritura de las mujeres, te diría. Elena Bossi es una de Jujuy, una gran amiga, ahora se dedica mucho al teatro. Después, bueno, Chiclola Siquín, que es sobre quien estudió su obra. De afuera te podría decir Ann Carson, de Argentina a María Negrón, por ejemplo. Pero bueno, es mucha gente, porque también disfruto mucho de la escritura de Yvonne Bordelois, que es alguien que es una lingüista, pero tiene un modo de construir sus investigaciones que están, digamos, muy ligadas a mi forma de entender, ¿no? Está muy ligado como al tono poético. Bueno, después de la tradición Alejandra Pizarnik, ¿no? Nada, muchas escritoras, pero bueno, ahí por lo menos te nombré algunas. Muy agradecido, Juan, por la generosidad de la entrevista, y no sé si quisiera compartir otro tramo, otro párrafo al respecto de tus libros para cerrar la nota, y agradecido nuevamente. Bueno, te voy a leer un texto de algo que estoy trabajando. Estoy explorando el mundo de la moda, así que te voy a leer un texto que salió mucho tiempo después, publicado en la revista que mencionabas hace rato. Se llama San Versace. Las olas golpean la puerta de su habitación. Allí duerme un estilo novedoso y disruptivo que otros llamarán vulgaridad. Una patria de telas en un puñado de arena frente a la casa que siempre soñó. Otra tierra y otra lengua. Cubiertos con túnicas, sus modelos posan. Ciervos en movimiento miran su corazón. Los torsos desnudos bajo el sol naciente. La atenta mirada. Un fotógrafo norteamericano limpia su rostro. Claridad o lucidez. Mirar la belleza de la imagen para extraviar el punto de vista. Brilla esa sonrisa que todo lo puede. Delante de la cámara se pregunta si es necesario volver para abrigar el ritmo de la abrazada. Dejar la memoria y regresar. ¿Qué significaba regresar? Precioso el texto al respecto de este hombre de la moda, de Gianni Versace, seguramente relacionado con él y la poesía. Muy agradecido por la posibilidad de la nota, y seguramente en otro momento volveremos a descubrir más respecto de tu trabajo. Vos recién hacías mención de esta revista literaria, la dirección es escuchara.com.ar, al respecto del ganso negro. Esa es una revista de Tucumán, que sí, con la que también colaboro de manera es una actividad muy gratificante. Agradecido nuevamente, Juan Páez, por la posibilidad de la entrevista, y nada, gracias, hasta otra posibilidad de charla. Muchas gracias a vos, y vamos a estar en diálogo cuando guste. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego.